Hola, en la ayudantía de hoy vamos a ver el tema de aplazamiento. El aplazamiento consiste en retrasar o aplazar la diferenciación o terminación del producto en la cadena de suministro. Entonces, lo que vamos a tener es un componente que es común durante las primeras etapas y ya al final, cuando ya se esté bien cerca del cliente, a partir de este componente común se van a empezar a producir las diferentes variedades del producto. A diferencia de un sistema tradicional, que tendría sus propias operaciones e inventario para cada producto por separado. Los beneficios de la postergación es que eh, al considerar un producto común, las demandas combinadas de cada uno de los productos van a generar una menor variabilidad y por lo tanto va a existir un inventario que es inferior con respecto a este caso. Y por otro lado, como la diferenciación se hace al final de la cadena, o sea, bien cerca del cliente, entonces en ese punto ya existe mayor certeza de la demanda del cliente. Entonces, por lo tanto, existe una mejor, un mejor ajuste entre la oferta y la demanda. Bueno, esos son los beneficios de la postergación, pero por lo general, aplicar un sistema como este tiene un costo mayor que aplicar el sistema normal porque esto implica la implementación de sistemas flexibles que permite la diferenciación ya bien avanzada en la cadena de suministro. Entonces necesita una o sea, una capacidad de respuesta más alta y eso generalmente es un costo mayor. Y lo que hay que analizar entonces sería que si los beneficios de agregar la demanda de estos productos en un componente común son mayores que los costos de la implementación de este sistema. Entonces, si eso pasa, entonces o sea, la postergación es recomendable. Entonces, en la ayudantía de hoy vamos a ver ejemplos donde apliquemos estos dos casos para ver cuál es más conveniente en cada situación. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la postergación es útil principalmente, o es bastante conveniente, cuando se cumplen estas cuatro condiciones, que son eh, que existe una variedad de productos. Esos productos tienen una demanda comparable, o sea que todos se mueven más o menos en el mismo rango de demanda. Las demandas son impredecibles, o sea, esas demandas, aparte de moverse en el mismo rango, tienen una amplia desviación estándar comparado con su media. Por ejemplo, si la demanda es 1000 y la desviación estándar es de 800, ahí la demanda es bastante impredecible, porque gran parte estaría, por ejemplo, entre 200 y 1800. Y también se tiene que cumplir que las demandas sean independientes, ¿ya? O sea, puede existir cierto grado de correlación, pero la idea es que no, para que la postergación sea lo más beneficiosa posible, ¿ya? Entonces, vamos a analizar esos dos casos y para comparar cuál es más conveniente que el otro, lo vamos a ver a través de la utilidad esperada, ¿ya? En un caso general donde se tenga que decidir cuál es el tamaño de lote para un cierto producto, vamos a tener dos posibilidades, ¿ya? Mirando acá esta fórmula. Una posibilidad es que la demanda sea menor que ese tamaño de lote que nosotros escogimos, o sea que la demanda esté entre menos infinito y un tamaño O que nosotros escogimos, o también puede ocurrir que la demanda sea mayor que el tamaño de lote O que escogimos, o sea que la demanda vaya entre O y infinito, ¿ya? Entonces, si la demanda es inferior al tamaño del lote definido, vamos a tener que las ganancias van a ser el margen, o sea, el precio menos el costo, multiplicado por la demanda que ocurra. Pero en este caso, como la demanda es inferior al lote, entonces vamos a tener unidades sobrantes al final de la temporada. Y estas ganancias van a ser, van a ser mermadas por esa unidad faltante en el costo que tuvieron, pero tienen un valor de salvamento. ¿Ya? Y estas son las unidades que sobran, que es la cantidad menos la demanda. Y eso multiplicado por la probabilidad de que ocurra esa demanda. ¿Ya? Si nosotros integramos esto entre menos infinito y menos infinito y o, estamos considerando todos los casos en que la demanda es inferior al lote.
Pero también puede ocurrir que la demanda sea superior al lote. En este caso, la ganancia que vamos a tener va a ser el margen multiplicado por el lote, porque la demanda fue mayor. Y integrando desde el tamaño del lote O hasta infinito, entonces estamos considerando todos los casos en que la demanda es superior al lote. Ya, entonces esta vendría siendo la utilidad esperada. Entonces, si acá f de x, esta f de x, representa una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma, podemos escribir esta fórmula de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, esta es la forma que nosotros vamos a utilizar para realizar los cálculos de la utilidad esperada. ¿Ya? Esto pasa porque esta función tiene una distribución normal. Por eso podemos escribirla de esta forma, esta integral. ¿Ya? Entonces acá la f mayúscula representa la función de distribución acumulada, y como tiene la s es estándar, la f minúscula es la distribución normal solamente, estándar, y la f mayúscula es la distribución normal acumulada, pero para una cantidad, una media y una desviación estándar específica. ¿Ya? También podemos calcular el excedente esperado. El excedente ocurre cuando el tamaño del lote que nosotros escogimos es superior a la demanda. O sea, por lo tanto, el excedente va a ser el lote menos la demanda, por la probabilidad de que ocurra esa demanda. Entonces, si integramos desde x igual a menos infinito hasta el lote, estamos considerando todos los casos en que el lote, o sea, en que la demanda es inferior al lote. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si la f de x representa una distribución normal estándar, podemos escribir esta fórmula como esta expresión que aparece acá. Y por último, si tenemos faltante, eso quiere decir que el tamaño del lote fue inferior a la demanda. ¿Ya? O sea, el faltante va a estar dado por la demanda menos el tamaño del lote por la probabilidad de la demanda. Entonces, integrando desde O hasta infinito, vamos a considerar todos los casos en que la demanda fue superior al lote. Y si la f de x es una distribución normal, entonces el faltante se puede calcular de esta forma. ¿Ya? Entonces, esa es la base de los ejercicios que vamos a revisar hoy día. Y entonces voy a leer el enunciado. Dice, una fábrica de trajes de baño ofrece 3 variantes para su modelo de short más popular. Diseño A, diseño B y diseño C. Se ha pronosticado que la demanda de cada variante durante la temporada de verano tendrá una distribución normal con media 6.000 y desviación estándar 3.200. Los trajes de baño se venden a minoristas a un precio de 130 y el costo de fabricación es de 70 para cada diseño. Las unidades no vendidas durante la temporada se ofrecen a un precio de liquidación de 40. El procedimiento actual de la fábrica consiste en producir y mantener en inventario cada una de las variantes del short en base al pronóstico de demanda. ¿Ya? O sea, aquí lo que hace la fábrica es producir cada unidad por separado. O sea, estamos ante este sistema sin postergación. Dice, suponiendo que la demanda de las 3 variantes es independiente y que todas las unidades sobrantes son vendidas al valor de salvamento, determine el tamaño del lote óptimo de cada diseño, utilidad esperada, excedente esperado y faltantes esperados. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es determinar el tamaño del lote para el diseño A, el tamaño para el diseño B y para el diseño C, y la utilidad de faltantes y excedentes en ese caso. ¿Ya? Entonces aquí copié nuevamente las fórmulas de la utilidad excedente y faltante para que después las calculemos acá. Ya, nos dicen que la media es de 6.000 y la desviación estándar es de 3.200. O sea, tanto el diseño A como el diseño B y el diseño C tienen esta misma característica, desviación media 1.000 y desviación estándar 3.200. ¿Ya? El precio de cada diseño que se le vende a los minoristas es de 130. El costo de fabricación es de 70 y el valor de salvamento es de 40. ¿Ya? Entonces, como habíamos mencionado acá, nosotros debemos calcular un tamaño de lote O para calcular la utilidad esperada dado ese tamaño de lote. Y ese tamaño de lote lo calculamos a través eh, de la razón crítica que nosotros utilizamos en el modelo del vendedor de diario, ya que tenemos todos los componentes para utilizar esa fórmula. Entonces, primero teníamos que calcular
el costo de subestimar la demanda. Si yo pido un lote menor a la demanda final, yo estoy dejando de ganar el margen. O sea, esto sería P menos C. Eso es lo que ese sería ese costo. Si yo pido un lote que es superior a la demanda, entonces voy a tener unidades sobrantes, ¿ya? Entonces yo voy a incurrir en ese costo, en el costo de fabricación de esas unidades, pero al final las vendo a un valor de salvamento, por lo que el costo finalmente queda en 70 menos 40. Y también, en base a esto, a estos dos costos, de subestimar y de sobreestimar la demanda, nosotros calculamos la razón crítica, que sería CU dividido en CU más CO. Entonces, esta es la porción óptima que nosotros deberíamos cubrir de la demanda, ¿ya? Entonces, en base a esta porción óptima, nosotros podemos calcular el tamaño del lote óptimo para un diseño particular, que puede ser el A, el B o el C. Da lo mismo porque todos los diseños tienen el mismo comportamiento. Entonces, el tamaño del lote lo calculamos con la inversa, como la distribución es normal, ocupamos la normal. Con esta probabilidad, con la media que nos indican y la repetición estándar de 3200. Entonces, en el caso inicial, nosotros deberíamos fabricar 7.378 unidades de cada traje de baño, o sea, para el diseño A, para el diseño B y para el diseño B, o sea, A, B y C, tenemos que fabricar esta cantidad de trajes de baño. Para calcular la utilidad del excedente y el faltante esperado, entonces usamos las fórmulas que aparecen acá. Y para no hacerlo tan enredado, vamos primero a calcular estos términos, que serían lo que va entre paréntesis, y las distribuciones que aparecen en la fórmula. Entonces, el O menos el mu dividido en el sigma sería el tamaño del lote menos la media, que es el mu, dividido en el sigma, que es la deviación estándar. Ya, eso nos da este término de acá. La distribución acumulada estándar va a ser, en Excel se llama de esta forma, distribución.norm estándar n. ¿Cuál es el z? Lo que va dentro, esto es el z para esta distribución. Esto es una distribución acumulada de esto que está acá dentro. ¿Ya? No es que esté multiplicando. ¿Ya? Entonces este es el z y acumulado, sí, porque es F mayúscula. ¿Ya? Y acá finalmente nos da el mismo nivel de servicio. Esto es equivalente a calcular la porción óptima de demanda a cubrir. En el otro caso, en la distribución normal también es estándar porque tiene la S del mismo Z, pero esta vez, como es minúscula, no es acumulado, entonces por lo tanto es cero o falso. Y finalmente nos piden la F para una cantidad, una media y una desviación estándar específica. Entonces ocupamos distribución normal, pero esta vez no vamos a ocupar la estándar, vamos a ocupar la distribución normal solamente porque no es estándar, no tiene la S. Entonces aquí nos pide una X que vendría siendo la cantidad óptima, el O, una media, 6.000, una desviación estándar, 3.200, y acumulado, sí, 1 porque es letra mayúscula.
¿ya? Y nuevamente tenemos el nivel de servicio. Y entonces calculamos cada uno de estos términos y ahora es más fácil calcular la utilidad esperada y los excedentes y los faltantes. Entonces, según la fórmula, esto es P menos S, P menos S por la media por la distribución acumulada estándar menos P menos S por sigma, o la desviación estándar, por la distribución estándar menos el tamaño del lote por C menos S por la distribución para una media específica y desviación estándar específica, más el tamaño del lote por P menos C y por 1 menos la F mayúscula para distribución específica. Entonces, esa sería la utilidad esperada para un diseño. Vamos a calcular el excedente esperado. Es el tamaño del lote menos la media por F mayúscula sub S más la desviación estándar por la F minúscula sub S. Esa es la cantidad de excedente esperado. Y el faltante sería la media menos el tamaño del lote. Entonces el faltante esperado sería la media menos el tamaño del lote por 1 menos la F mayúscula sub S más la desviación estándar por F minúscula sub S. Esos serían entonces los faltantes esperados. Ya, esto es para un diseño. Como todos los diseños tienen el mismo comportamiento, entonces nosotros podemos calcular la utilidad esperada multiplicando este valor por 3. ¿Ya? En el caso de los excedentes y los faltantes esperados es lo mismo. Multiplicamos por 3 estos valores, porque estos son para un diseño, y así tenemos los excedentes y faltantes esperados en total. ¿Ya? Entonces acá la utilidad esperada sería 765.850, el excedente 6.247 y el faltante esperado 2.112. ¿Cuál es el lote de producción? 7.378, tanto para el diseño A como el B y el diseño C. Ahí estaría respondida la pregunta 1. En la 2 nos preguntan, considere el caso anterior. Esta vez existe un procedimiento alternativo para la fabricación de shorts de baño, que consiste en producir y mantener en inventario un modelo base y una vez que es conocida la demanda de cada variante, se confecciona el producto con su diseño final. Este tipo de producción más flexible produce un aumento en el costo de fabricación, que en este caso es 75. Determine el tamaño del lote óptimo, la utilidad esperada, excedente esperado y faltantes esperados. O sea, en este caso, nos encontramos que ahora se implementa un sistema de este tipo porque existe un modelo base de traje de baño y en base a ese modelo que es común se fabrican los diseños A, B y C.
¿Ya? Entonces, lo único que tenemos que cambiar acá es la media y la desviación estándar, porque todo lo demás se mantiene. Y también el costo, que el costo acá va a aumentar. ¿Ya? En este caso, nos dicen que existe un short base, ¿ya? Entonces, el único inventario que se va a tener es de ese short, que es el modelo base, tanto para los diseños A, B y C. Entonces, nosotros podríamos considerar la demanda de todos los diseños eh, para calcular la demanda o la media, la media del modelo base. Ya en este caso, la demanda de cada uno de los diseños es de 6.000, tiene una media de 6.000. Entonces, si nosotros agregamos o sumamos todas esas demandas, vamos a tener que la media para el modelo base sería 6.000 por 3. ¿Ya? En el caso de la desviación estándar, eh, como ya saben ustedes, no se puede llegar y sumar tal como se hace con la media, ya que la propiedad que se cumple es que la varianza total es la suma de las varianzas, no la desviación es la suma de las desviaciones. Lo que se tiene que hacer es la varianza total es la suma de las varianzas. Entonces, la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Y acá nos mencionan que la desviación estándar es de 3.200. O sea, para calcular la desviación estándar total, tendríamos que hacer la raíz de 3.200 al cuadrado, más 3.200 al cuadrado, más 3.200 al cuadrado. Entonces sería la raíz de 3 veces 3.200 al cuadrado. El 3.200 sale de la raíz, entonces quedaría como es igual a 3.200 por la raíz de 3, que quedó dentro de la raíz. Entonces, esa sería la desviación estándar cuando se agregan la demanda de los diseños en un modelo base. Y el costo en este caso aumenta porque como se implementó el sistema flexible, entonces el costo de fabricación de cada short aumentó a 75, decía el ejercicio. ¿Ya? Entonces acá tenemos directamente, no hay que multiplicar por 3 ni por nada, porque aquí ya estamos considerando la demanda de los tres productos, el diseño A, B y C, solamente que los agregamos en un producto común. ¿Ya? En este caso, la utilidad esperada es de 798.765. El excedente esperado es 3.080 y el faltante 1.516. Acá no existe un lote para los diseños A, B y C, sino que eso se va viendo a medida que va produciéndose la demanda. Lo que sí existe es un lote del modelo base, que está determinado por el tamaño del lote óptimo O. Ya, aquí si se fijan, la postergación produjo una mejora en los beneficios bastante considerable, de 765.000 a casi 800.000, ¿ya? Y lo hizo con un tamaño de lote más pequeño, porque acá sumando estos tres da como 22.000, y además también hay menos excedentes y menos faltantes. Entonces ahí se ve lo que mencionaba inicialmente, que es que la postergación permite un mejor ajuste entre la oferta y la demanda, ¿ya? Y bueno, acá ocurre así también porque justo se dan los casos donde es conveniente aplicar postergación. Porque ¿qué tenemos acá? Primero tenemos variedad de productos. Tenemos tres productos distintos, ¿ya? Tenemos que la demanda de los productos es comparable. De hecho, es la misma para cada producto, ¿ya? Ahí ya se cumple la otra condición. La demanda de los productos también es independiente. También mencionan eso. Y también la demanda es bastante impredecible, porque si se fijan, acá la media es 6.000 y la desviación estándar es 3.200. O sea, la gran parte de la demanda podría estar entre, por ejemplo, 3.000 y 9.000, ¿ya? O sea, el beneficio que produce agregar esto
esta demanda con esta desviación estándar es bastante grande, ¿ya? Entonces, acá se cumplen las cuatro condiciones donde es beneficioso el postergamiento, o sea, la postergación, y por esa razón es que los beneficios aumentan harto, ¿ya? Bueno, y también que el costo que supone aplicar la postergación tampoco es tan alto. Si este costo fuera muy alto, aquí ya no, puede que esto no sea conveniente, ¿ya? Pero ese caso lo vamos a analizar también en una pregunta más adelante. Ya, en la pregunta 3 dice, el gerente de la fábrica desea saber qué procedimiento, el actual o el alternativo, el actual sería el sin postergación y el alternativo sería el con postergación, es más conveniente en los siguientes escenarios independientes. Aquí con independiente se refiere a que cada uno de estos escenarios vale, los datos valen dentro de ese escenario solamente. No, no es que el C considere los datos del B o el B considere los datos del A. No, solamente se cambian los datos que menciona acá el enunciado específico. Ya, en el caso A dice, la demanda tiene una media de 6.000 unidades con una desviación estándar de 200 para cada uno de los diseños. Ya, vamos a analizar ese caso. Desviación estándar 6.000, o sea, media 6.000 y desviación estándar 200. Ya, ¿qué pasa si aplicamos el sistema actual? El sistema actual implica tener inventario para cada producto, ¿ya? O sea, este sistema, ¿ya? Cada producto tiene una demanda estándar de 6.000 y una desviación estándar o sea, una media de 6.000 y desviación estándar de 200. ¿Ya? El sistema actual, sin embargo, tiene un costo de fabricación de 70. Recordemos que el 75 era para cuando se implementaba la postergación. ¿Ya? Entonces, con esos datos de demanda y desviación estándar, la utilidad esperada en el sistema actual es de 353.455 para cada short. Entonces, para calcular la utilidad esperada eh, total, tendríamos que multiplicar esto por 3. ¿Ya? Entonces, en el sistema actual, la utilidad esperada es de 1.060.000 con esta media y desviación estándar. ¿Ya? Si nos fijamos acá, el ejercicio lo único que comparó respecto al caso inicial es la desviación estándar, porque la media es la misma, es 3.000. Nada más que antes era 3.200. Y ahora la media, o sea, la desviación estándar se redujo bastante, de 3.200 a 200. Ya entonces esa sería la utilidad esperada en el sistema actual. ¿Qué pasa en el sistema alternativo? En el sistema alternativo se agrega la demanda de los tres diseños. Entonces la media ya va a ser 6.000 por 3. Y la desviación estándar sería, como ya dijimos, 200 por la, 200 por la raíz de 3, porque estamos agregando las demandas. Entonces, pero acá recordemos que al aplicar el procedimiento alternativo, o sea, la postergación, tenemos un costo que ya no es de 70, sino que es de 75. Ya, entonces, la utilidad esperada, en este caso, es de 978.048 pesos para la postergación. ¿Ya? Y acá vemos que es más conveniente aplicar el sistema actual que la postergación, ¿ya? Y eso es porque ya ahora la demanda es bastante estable, ¿ya? La postergación, recordemos que convenía cuando la demanda era impredecible. En este caso, en el primero era bastante impredecible por la desviación estándar muy alta. En este caso, la desviación estándar es bastante baja, ¿ya? O sea, la demanda es más o menos bastante estable, ¿ya? Entonces, el beneficio que va a provocar agregar la demanda de los tres shorts no va a ser tanta porque como es una demanda estable, la variabilidad al final no va a bajar tanto porque inicialmente ya no era tan variable, a diferencia de este caso, donde la demanda era bastante variable. Entonces, al agregar, sí se producía una reducción considerable en la desviación estándar, o sea, de la variabilidad de la demanda.
Ya, entonces, en el primer caso sería más conveniente aplicar el sistema actual, ya, si es que la demanda tuviera esa desviación estándar. El caso B dice, el costo del procedimiento alternativo aumenta a 80. Este es el caso que les mencionaba delante, ¿ya? En este caso solamente se modificó el costo del precio, o sea, el costo del procedimiento alternativo. Entonces, el procedimiento normal va a tener el mismo valor que tenía antes, o sea, 765.850. Y para no calcularlo otra vez, lo voy a colocar de nuevo, ¿ya? Lo que sí nos mencionan es que el procedimiento alternativo ahora tiene un costo de 80. Ya, ahora acá ya no vale que la desviación estándar es de 200, sino que consideremos los casos del dato inicial, del enunciado inicial, que nosotros teníamos una desviación estándar de 6.000, ya, o sea, 18.000, pero acá, o sea, una media de 18.000 y una desviación estándar de 3.200, ¿ya? Con 75 llegamos al mismo valor que habíamos calculado en la pregunta 2, pero ahora nos dicen que aumenta a 80, ¿ya? Si el costo unitario de fabricación de los shorts aumenta a 80, la utilidad esperada baja a 702.000. ¿Ya? Entonces, eso provoca que el procedimiento actual sea más conveniente que el procedimiento alternativo con postergación. ¿Ya? Y eso se debe a que el costo que implicó implementar el sistema actual es mayor al beneficio que significa agregar la demanda de los productos. En este caso, la demanda es bastante variable. Sí, es verdad, son 6.000 de media y 3.200 de desviación estándar. Está dentro de los escenarios donde la postergación es conveniente, pero el costo de aplicar la postergación es mayor que ese beneficio. Entonces, por lo tanto, no conviene. Vamos a la pregunta, por eso es importante verificar cada escenario y no asumir que uno va a ser más conveniente siempre. Ahora vamos con la pregunta 3C. Dice, se pronostica una demanda con media de 10.000 unidades y desviación estándar 1.700 para el diseño A, mientras que los diseños B y C tienen una demanda de 2.000 y desviación estándar de 1.500 cada uno. ¿Ya? Entonces tenemos que ver qué sistema es más conveniente, si el actual o el alternativo, dado que ahora la demanda es según estos datos de acá. Ya, vamos, calculemos primero el procedimiento actual. ¿Ya? Dice que la demanda del diseño A tiene una media de 10.000 y una desviación estándar de 1.700. Ya, el costo acá, recordemos que estamos en el sistema actual, por lo tanto el costo se mantiene en 70. Ya, entonces, para el diseño A, la utilidad esperada es de 544.369. Lo voy a pegar acá para que no se nos borre el dato. Ya, eso en el sistema actual. Y los otros dos diseños, mientras que los diseños B y C tienen una demanda de 2.000 y desviación estándar de 1.500 cada uno. Los otros dos diseños tienen la misma demanda. Media 2.000 y desviación estándar 1.500. Y el costo es 70 porque es el sistema actual. Ya, en ese caso, se tiene que la utilidad esperada es de 70.914 para el B y para el C. Entonces, en total sería este por 2. Entonces, la utilidad de los diseños B y C sería 141.828. Entonces, la suma de los tres diseños nos va a dar la utilidad total utilizando ese sistema. Ya nos da 686.197. Esa es la utilidad si se aplica el sistema actual. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos el sistema alternativo? ¿Ya?
Voy a borrar esto porque ahí se calcula todo, no necesitamos multiplicar. En el sistema alternativo, nosotros tenemos que sumar la demanda de cada uno de los diseños. El diseño A tiene una media de 2000, el diseño B y el C tienen una media de 2000 cada uno. Entonces, por lo tanto, la demanda media de los tres diseños sería 10.000 más 2000 más 2000. O sea, la media sería de 14.000. En cuanto a la desviación estándar, sería la raíz de la suma de las varianzas en cada uno de los diseños. O sea, la raíz, en el primer caso, en el diseño A, tenemos que la desviación estándar es 1700 y en los otros dos casos es 1500. O sea, la raíz de 1700 al cuadrado más 1500 al cuadrado más 1500 al cuadrado. Y esa sería la desviación estándar agregando todas las demandas. Pero hay que tener en consideración que este caso requiere que el costo de fabricación aumenta a 75. ¿Ya? Entonces, aquí, aplicando esta alternativa, este procedimiento, tenemos que la utilidad esperada es de 676.000. Y si nos fijamos, vuelve a ser menor que la utilidad del... Esto lo voy a borrar. Vuelve a ser menor que la utilidad que en el caso actual. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque ya se dejó de cumplir uno de los escenarios donde es conveniente la postergación. Porque acá hay un producto que se lleva gran parte de la demanda, que es el diseño A. Entonces ya no tenemos una demanda comparable entre las distintas variedades de productos, sino que tenemos un producto que es el que se lleva la mayor cantidad de la demanda y los otros se llevan una porción pequeña. Entonces, agregar la demanda de estos productos no tiene un impacto tan grande, ya que este es el producto que mayor se demanda. ¿Ya? Entonces, la variabilidad, la reducción de la variabilidad al agregar no es tanto como, no es tan grande como el costo que se genera al implementar el sistema, que es de 5 pesos adicionales. Ya, vamos a responder la última pregunta. Dice, considera el último escenario descrito en la pregunta 3, es decir, el caso C, el que acabamos de analizar. ¿Cuál es la utilidad esperada de aplazar solo los diseños B y C y utilizar el procedimiento normal con el diseño A? ¿Ya? Entonces acá lo que nos dicen es que se aplica el procedimiento normal para fabricar el diseño A, pero se aplaza o se aplica la técnica de la postergación para los diseños B y C. ¿Ya? Acá nosotros intuitivamente podríamos ver que es más conveniente, porque los diseños B y C tienen una demanda comparable, de hecho es la misma, 2000, y son bastante impredecibles. O sea, la desviación estándar es bastante grande en comparación con la demanda media. ¿Ya? Y bueno, también son independientes, que lo podríamos asumir. ¿Ya? Entonces ese caso se ve que es bastante mejor, porque aprovecharía la agregación de la demanda, aprovecharía de bajar esta alta variabilidad que tienen estos dos productos, el B y el C. ¿Ya? Entonces la pregunta 4 nos pide la utilidad esperada de aplicar postergación solamente en B y en C, en el diseño B y C, y el diseño A, trabajarlo normal. Entonces vamos primero con el diseño A. Tiene una media de 10.000 y una desviación estándar de 1.700. Este se produce bajo el sistema normal, por lo tanto el costo es de 70. ¿Ya? Y acá tenemos que la utilidad esperada del diseño produciéndolo bajo el procedimiento normal o sin postergación es de 544.369.
¿ya? Y en cambio al diseño B y C se le aplica la postergación. Entonces nosotros podemos agregar la demanda de esos diseños. Mencionan que la demanda es de 2000. Entonces sería 2000 más 2000. Y la desviación estándar sería 1500 por la raíz de 2. ¿Ya? Y estas se aplican ocupando la postergación, por lo tanto se ocupa el sistema flexible y el costo ahora es de 75, que es el que siempre hemos ocupado. ¿Ya? Y la utilidad esperada de fabricar el diseño B y el C con postergación es de 146.000. ¿Ya? Entonces tenemos que la utilidad de aplicar la postergación solamente al diseño B y C y el diseño A hacerlo con el procedimiento normal es de 691.000. ¿Ya? Y este caso es mejor que aplicar la postergación a todos los productos, que da 676.000, y mejor que aplicar el procedimiento actual, que de momento era la mejor alternativa. ¿Ya? Entonces, aplicar el postergamiento solamente a una porción de los productos es más conveniente en este caso. Esto se conoce como aplazamiento adaptado, que es que solamente se aplaza una parte de la demanda y la otra se fabrica bajo eh, la parte que es como más predecible, se fabrica más con el procedimiento que es barato, y la otra parte donde se puede aprovechar el beneficio de la agregación se hace con el sistema de postergación. Acá también hay que tener en cuenta que el costo de la postergación no sea tan alto para que la agregación al final convenga. ¿Ya? Entonces, esa sería la ayudantía de aplazamiento. Espero que se haya entendido bien. Si no, me pueden comentar o mandar un correo. Cualquier consulta yo voy a tratar de responderla. Y bueno, eso. Que estén muy bien y hasta la próxima.